Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bueno, me gustaría comenzar diciendo esta frase de el bufón es el presagio del desastre. Al igual que la mayoría de ustedes, me sentí incómodo, incluso indignado por el trato que se le dio al presidente Zelensky de Ucrania en el Salón Oval de la Casa Blanca. Me dio mucha curiosidad, tuve mucho interés por conocer no nada más los clips, sino el contexto en que se dio esa discusión, ese altercado, pues a veces es fácil hacernos de una idea cuando vemos un clip muy corto y demás. Sin embargo, en esta ocasión quise eh, ver cómo fueron desenvolviéndose los eventos, cómo se fue construyendo sobre todo la tensión entre las partes hasta llegar al punto que todos vimos, ¿no? Y lo que más me llamó la atención, viendo durante 45 minutos aproximadamente desde que iniciaron hasta el final, vi a un Zelensky que no conocía, que no lo veía venir, no de esa forma, actuando con una actitud de desfachatez, una mala actitud en términos generales, gesticulaba, hacía burlas, incluso un presunto insulto que le hace al vicepresidente Vance en su idioma natal, en ucraniano, ¿no? Lo más relevante para mí fue su constante negativa cuando se hablaba acerca de la paz. Cuando llevaba Trump la conversación hacia la paz, lo veía mover la cabeza, mover en negativa la cabeza, gesticular, cambiaba su expresión y cada que Trump llevaba hacia allá la conversación, él se mostraba francamente incómodo. Entonces se combinaba una mala actitud, desfachatez negativa al tema de la paz. Y realmente lo vi jugando con fuego, cosa que más adelante le reprocha Trump diciéndole que estaba apostando, que estaba jugando con millones de vidas, ¿no? Y esto me llevó a pensar o recordé de alguna manera el arquetipo del bufón y lo peligroso que puede llegar a ser el bufón. Esta figura simbólica de aquel que llega a desafiar al rey, se burla del poder, entretiene a los demás. Y esto en términos reales, Zelensky, a través de la comedia, él era comediante, a través del sarcasmo, la sátira, construyó una muy exitosa carrera política que lo lleva a ser presidente. Sin embargo, lo que yo vi ahí no era la parte positiva del bufón, sino la sombra del bufón. Es decir, ya no un agente de entretenimiento, sino un agente de caos. El bufón tiene como principal arma su propia lengua. Y aquí podemos citar al famoso Rigoletto, el bufón de la ópera que lleva el nombre Rigoletto de Verdi. En el segundo acto se refiere a un asesino a sueldo y él dice, él y yo, el asesino, ¿no? Y yo somos iguales. Yo tengo la lengua, él tiene el puñal. Y aunque el bufón efectivamente no lucha de frente, sí empuja a otros a la guerra, empuja a otros o arrastra a otros a través de la manipulación, a través de sembrar discordia, de contrapuntear a unos contra otros. Esta actitud de contrapuntear a unos contra otros, yo lo noté francamente en la charla que tuvo con Trump y Vance. Y puedo encontrar también esta parte del arrastre de otros hacia la violencia, hacia la guerra, hacia el caos, con otro famosísimo bufón de nombre Loki de la mitología nórdica, quien desata el Ragnarok, que es la última batalla que termina por destruir por completo el mundo nórdico, y lo logra poniendo a unos contra otros. ¿Qué ocurre aquí? Después de recibir cientos de miles de millones de dólares, Zelensky, algo que le molestó a Vance es que no mostraba gratitud, no mostraba respeto. De hecho,
francamente grosero y además con una actitud no de quien va a pedir ayuda, sino de quien va a exigir fondos. Además con una actitud negativa hacia una posibilidad de negociar la paz. Y a este respecto, J.D. Vance se molesta, lo encara y Trump inteligentemente le dice, déjalo hablar ante las cámaras. Dice, porque es importante que el mundo vea cómo está realmente la situación. Y Vance insiste en el camino de la diplomacia. Le dice Zelensky, ¿de cuál diplomacia si eso no ha servido? Y le dice, la diplomacia que va a evitar la destrucción de Ucrania. Y Zelensky es aquí cuando responde con un murmullo en ucraniano que se revela después como un jódete, perra. Aquí nos queda claro que su postura no es la de un líder que busca soluciones, sino precisamente la de un bufón consumido por su propia arrogancia. ¿Y qué es lo que hace tan peligroso al bufón? San Agustín se refería al diablo como el mono de Dios o como el bufón de Dios. Y Rafael Breideveld amplía esta idea diciendo, es importante ver al payaso que hay en el diablo, pero es aún más importante ver al diablo que hay en el payaso. Entonces, el bufón no nada más es alguien agradable y divertido, es muy destructivo y es completamente destructivo, no nada más autodestructivo, sino que es completamente destructivo, como el ejemplo del Ragnarok que les decía. Entonces, hay un momento en el que dice, bueno, ustedes no sienten los efectos, los problemas de la guerra, porque hay un océano, un lindo océano que los separa, ¿no? Dice, pero más adelante lo van a sentir. Trump de inmediato lo interrumpe y le responde, tú no sabes eso. No vengas aquí a decirnos cómo nos vamos a sentir. Es más, continúa Trump diciendo, nos vamos a sentir muy bien. ¿Y por qué esta respuesta de Trump? Entendió el mensaje muy bien. Lo que estaba diciéndole Zelensky, si tú no me das lo que yo quiero, si tú no me das lo que yo espero, esta situación escalará a niveles globales. Por eso Trump le responde con fuerza y le dice, estás jugando con millones de vidas, estás jugando con una tercera guerra mundial. Y a partir de aquí es cuando la tensión llega a un punto culminante y comienza a caldearse los ánimos más y más, ¿no? Entonces, Zelensky al verse confrontado, mostró su rostro. Y también Trump, aquí yo creo que nobleza obliga. Trump actuó como un agente de orden y de paz. Al menos un deseo de paz. Y Zelensky, al contrario, al verse confrontado, se mostró con arrogancia, insolencia, un rencor desmedido y precisamente el bufón puede hacer un gran espectáculo, puede salir en portadas de revista, puede salir en Vogue, en Vanity Fair, puede tener muchos matices, personajes, talentos, puede manipular, puede arrastrar al mundo, puede convencer, puede conmover, pero nunca podrá ser un rey. Y Trump dejó claro que Zelensky no es un estadista, sino que es apenas un bufón confundido que no sabe su lugar. Que Dios y la Virgen de Guadalupe bendigan a México y en esta ocasión al mundo y esperemos que mejoren las cosas y entre la cordura.